amable por 43.800 millones de pesos en 2018 para poder alcanzar un equilibrio presupuestal en las finanzas públicas. Precisamente sobre este documento Precriterios 2017 voy a conversar vía telefónica con el doctor Luis Madrazo Layú, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, su economista en jefe. Hola Luis, buena tarde, gracias por estos minutos. Déjanos saber primero qué análisis se hace de la situación económica reciente, cuáles son las principales perspectivas para 2017, las estimaciones también de finanzas públicas, donde destaca este recorte al gasto para 2018. Muchas gracias, Víctor, por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Como lo señalabas, Precriterios es principalmente un documento de perspectiva fiscal. Se hace una proyección de la economía para poder hacer estas proyecciones fiscales y es el inicio de un diálogo con el Congreso para la presentación del presupuesto que se deberá aprobar para el año que entra. En materia de crecimiento para este año, lo primero que destacaría es que se ve una economía resistente. Sin duda alguna ha habido un incremento en la incertidumbre a partir de finales del año pasado, pero lo que vemos en los datos de inicio de este año es un crecimiento en el empleo sólido, alrededor de 4%. También tenemos un dato preliminar para el primer mes del año del crecimiento económico de 3%, que estuvo considerablemente arriba de las expectativas del sector privado. La combinación de estos factores nos llevó a revisar el rango de crecimiento para ver un ajuste moderado a la baja. Tenemos un rango de 1.3 a 2.3% de crecimiento. Las otras variables más importantes del marco macroeconómico son el precio del petróleo, que estamos teniendo también una visión prudente, manteniendo el precio de $42 por barril, aunque el promedio de los primeros 3 meses del año fue muy superior, cercano a los $46. Y en materia de tipo de cambio, vemos un tipo de cambio muy similar al que se presupuestó para todo el año, aunque sí con una depreciación de algunos centavos. Después de una fuerte depreciación ha habido una apreciación fuerte del peso y hemos regresado prácticamente a los mismos niveles. La combinación de estos factores nos lleva a ver unas proyecciones de finanzas públicas que nos permiten tener una enorme certeza que se van a poder cumplir las metas de finanzas públicas este año. Para este año y con todos estos ajustes en el marco macroeconómico, vemos unos requerimientos financieros del sector público, es decir, el déficit, la diferencia entre lo que gastamos y lo que recaudamos, de 2.9% del PIB. Vale la pena recordar que estamos en una trayectoria multianual para consolidar las finanzas públicas. La meta que se fijó para este año es de 2.9 y consideramos que se ve una perspectiva muy alta y de hecho es nuestro escenario central que se van a cumplir. Esto implicaría que el nivel de deuda a PIB, es decir, el tamaño de todos los recursos que debe el sector público dividido entre el valor de la economía, sería 49.5% del PIB. Esto es una disminución respecto a lo que observamos al cierre de 2016 de 50.5%. Pero además de eso hay un factor muy importante, Víctor, que quisiera resaltar. El martes el Banco de México enteró el remanente de operación al gobierno federal. Esta es simplemente la utilidad cambiaria que observó el Banco de México el año pasado y ascendió a 321.653 millones de pesos. Esto es alrededor de 1.5% del PIB. Como tú recordarás, el presidente envió una iniciativa hace un par de años al Congreso para que se le diera un destino específico a estos recursos. Deben de utilizarse 70% para recomprar deuda o emitir menos deuda en el año corriente y el resto depositarse en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales. Ambos usos fortalecen la posición financiera del gobierno y por eso tenemos proyecciones para este año de unos requerimientos financieros del sector público, ya incluyendo el remanente de operación, de solo 1.4%. Hay que recordar que la meta de largo plazo es 2.5%, es decir, que este año tendríamos un déficit menor al que estabiliza la deuda en el largo plazo y por lo tanto veríamos una reducción significativa en la razón de deuda PIB. Ya con el remanente incorporado estaríamos esperando que cerremos a 48% la relación deuda a PIB. Esta es una disminución importante respecto al cierre de 2016, 50.5%, y lo que nos permite ver en estas proyecciones es que se está adelantando a 2017 en lugar de 2018, el año en el que empezaría a disminuir el nivel de endeudamiento. Es decir, está en ruta de cumplimiento la trayectoria de consolidación fiscal y el remanente de operación
viene a fortalecer esta tendencia y por lo tanto podemos esperar que en 2017 disminuya el nivel de endeudamiento. Claro. Luis, estas nuevas previsiones consideran el efecto de la incertidumbre, como dices, tras el cambio de gobierno de Estados Unidos. Se optó por un escenario conservador, dices que hay certeza de que se van a cumplir las metas fiscales, sin embargo se anuncia un recorte moderado para 2018. Es correcto. Estamos, como te mencioné, en una trayectoria de consolidación multianual. Eso ha implicado una reducción del déficit de alrededor de 0.5% del PIB, medio punto cada año. Si revisamos el documento de precriterios del año pasado y del anterior, observamos que a estas alturas del año se preveía que para cumplir esta meta de consolidación se requeriría en el siguiente presupuesto un ajuste de 1.5% y 1.3% del PIB. Ajustes sin duda importantes. Lo que estamos viendo ahora es que se requiere un ajuste muy moderado de alrededor de 0.2% del PIB. Es decir, un ajuste de una séptima parte del tamaño de lo que hemos visto en los últimos 2 años. Y eso también nos da una mayor certeza de que las metas no solo se van a cumplir este año, se van a cumplir con creces gracias al remanente de operación, pero sobre todo que el año que entra vamos a poder concluir esta trayectoria de consolidación multianual y estar en una ruta estable, robusta de crecimiento en el nivel de endeudamiento del país. Entonces creo que sí es un momento, por llamarlo de alguna manera, el punto de inflexión, el punto en el que le damos la vuelta a las finanzas públicas. Las proyecciones son bastante robustas. Obviamente queda mucho trabajo por hacer. Se tiene que implementar el presupuesto que vemos este año, aprobar el del año siguiente y implementar el mismo, y siempre es un esfuerzo permanente para mantener la salud de las finanzas públicas. Pero se ven hoy cifras donde claramente el nivel de endeudamiento empezará a disminuir a final de este año y sin duda hacia el finales del año que entra. Claro. Por último, Luis, sobre la base de lo que comentas, parece que 2018 se ve mejor, lo que no es cosa menor porque será el último año de esta administración. Está pensado, supongo, tener una transición económica ordenada y estable. Mira, yo creo que la trayectoria de consolidación fiscal se estableció desde 2013. Al inicio de esta administración se estableció una trayectoria para reducir el déficit, medio punto cada año. Se cumplió esta trayectoria en el 2014, en el 2015, en el 2016. De hecho, el año pasado la meta era 3.5 y terminamos en 2.9% de déficit. Y ahora tenemos con estas proyecciones pues una certeza bastante alta de que se va a cumplir en 2017 y por lo tanto que va a ser más fácil cumplirlo en 2018. Es decir, la ruta de consolidación fiscal que se fijó al inicio de la administración se ha ido cumpliendo y ahora tenemos proyecciones ya mucho más sólidas de que se va a terminar de cumplir durante toda la administración y eso sin duda deja a las finanzas públicas en una mejor posición, es decir, en una situación en la que la deuda va bajando. Bien, Luis Madrazo, muchas gracias por la información. Muchísimas gracias, Víctor. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias, saludos. Y ahora vamos con el